Es un gusto entonces presentar a Mario Milman del Instituto Argentino de Matemática, que nos va a hablar de una desigualdad, muchas historias. Adelante, Mario. Ok. En la internet hoy encontré un abstracto generado por Artificial Intelligence. Entonces, lo que está colgado ahora fue generado por Artificial Intelligence. Y me pareció mejor que el que escribí yo. Pero ahora voy a pasar a mostrar el- lo que yo escribí. Un momento. Eh, ok. Este es mi abstract. Eh, ok, entonces... la charla va a estar concentrada en una desigualdad y su evolución en el tiempo a medida que fui entendiendo mejor cuál era su significado y desarrollé conexiones con otros aspectos de mi trabajo. Esto llevó a diferentes resultados, como en desigualdades de Sobolev, que son óptimas, la creación de nuevos espacios funcionales, métodos de transferencia que permiten dar una solución a un problema de Tribel sobre desigualdad de Sobolev en el cubo unitario sin constantes dimensionales, la unificación de las teorías gaussianas y euclidias en las desigualdades de Sobolev, la extensión de las desigualdades a espacios de Sobolev en espacios métricos de medida, conectarlo con la extrapolación de Burkholder-Gandhi, y usar estos métodos conjuntamente con interpolación para demostrar desigualdades martingalas y otras cosas. Eh, el material lo voy a presentar como una serie de historias, donde yo, que soy el que cuenta las historias, estoy en interacción con diferentes colaboradores en diferentes tiempos, lugares y a través de muchos años. En particular quiero mencionar la- los matemáticos que tuvieron más participación en resultados de esta charla: Jesús Bastero y Pacho Ruiz de Zaragoza, Joaquín Martín de Barcelona, mi estudiante graduado de doctorado que ahora trabaja en Facebook, Jan Kalisz, Evgeny Pustilnik del Tecnión, que participó en el estudio de orden superior. Y por cierto, mis interacciones con mis amigos y colaboradores Bjorn Javert y Michael Zwickel, veo que Michael está hoy en audiencia. Hello, Michael. Ah, de hecho, quiero dedicar este trabajo a todos mis colaboradores, aún los que no menciono, que hicieron todo esto posible. También es importante para mí mencionar hoy aquí que el día 2 de diciembre de 2005 vi una charla en el IAM que más o menos está conectada con el trabajo de hoy, que se llama Casos Límites de Desigualdad de Sobolev, en el cual Misha Kotler estaba en la audiencia. Y aquí hay una foto de todas las personas que asistieron a mi charla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí está Misha Kotler. Eh, ok. Entonces, estas historias tienen que empezar, como siempre, en algún lugar, y el lugar donde empiezan las historias es en Canberra, en el año 74, donde yo soy un estudiante graduado en la Universidad Nacional de Australia. Y mi supervisor era Thomas Donaldson, que había sido un estudiante de Browder en Chicago. En esa época yo tenía 23 años y creo que Donaldson calculo que tenía 33. Un poco después, en ese año, llegó el nuevo profesor y director del departamento, que fue Neil Trudinger, que también era muy joven. Trudinger ya tenía una reputación internacional por su tesis en Stanford, ecuaciones elípticas, y su demostración del teorema de Sobolev endpoint, que ya era bastante conocido. Además, Donaldson y Trudinger habían colaborado en un paper
sobre espacios de Orlich-Sobolev y teorema de sumergimiento. Este es un trabajo que habían publicado un par de años antes, que ha sido bien celebrado. Por la última vez que me chequeé para ponerlo en esta charla, tenía ya 172 referencias. Eh, la idea de trabajo de Donaldson y Trödinger eh, surgió del trabajo de Trödinger. Trödinger demostró que si el gradiente de una función está en el espacio de Lebesgue de orden n, estamos trabajando en dimensión n. Si el gradiente tiene integrabilidad n, entonces uno puede concluir, soporte compacto y tal, uno puede concluir que tiene integrabilidad exponencial y el orden de la integrabilidad exponencial es n'. Esto se puede pensar como una generalización del teorema fundamental de cálculo que vale en dimensión 1. Fíjense que si n es igual a 1, acá esto es infinito, y entonces el resultado sería que una derivada en L1, la función es integrable. Eso se puede ver directamente del teorema fundamental de cálculo. Cuando n es mayor que 1, esto ya no es cierto, y entonces el teorema de Trödinger es un sustituto del teorema fundamental del cálculo en ese sentido. Juega un papel muy importante en análisis, tener resultados límites, porque uno entiende entonces mejor cuál es la razón por las cuales uno pone condiciones. Cuando las condiciones ya no alcanzan más, cómo hay que modificarlas para obtener resultados. Eh, entonces, la idea de Donaldson y Trödinger fue lo siguiente. El teorema de Trödinger es el mejor posible si uno se restringe a targets, que son espacios de Orlich. El espacio de exponencial es un espacio de Orlich, entonces, si uno considera cuáles son los posibles espacios que uno puede sumergir este espacio de Sobolev, gradiente en Ln, de los espacios de Orlich, este es el mejor. ¿Ok? Entonces, la idea de Donaldson y Trödinger fue la siguiente. ¿Por qué no empezamos directamente con espacios de Orlich-Sobolev? O sea, que pedimos que la derivada esté, o el gradiente esté en un espacio de Orlich. Y nos fijamos cuál va a ser el espacio de Orlich correspondiente a ese tipo de integrabilidad. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo de Donaldson y Trödinger. Y ustedes podrían pensar que dado que yo estaba en el departamento y tenía dos expertos internacionales trabajando en este asunto, me hubiera dedicado a este problema. Pero a esa altura del partido yo ya había empezado. Yo venía de Adelaida, donde había estado un año con una beca en Flinders University, había empezado a trabajar ya con Donaldson en otro asunto que tenía que ver con espacios y ecuaciones integrales. Y además, de mi punto de vista, con el conocimiento, con el gran conocimiento que tenía en esa época, yo pensé que mirando los trabajos de Donaldson y Trödinger, que todo ya se había hecho, que no había más que hacer en los embeddings de Sobolev, y entonces pasé a dedicarme a mi proyecto, que no era ese. Si hubiera leído un poco más, la literatura, me hubiera enterado que el resultado de orden superior, o sea, cuando uno pide que el gradiente, no del gradiente, pero las derivadas de orden k estén en el espacio Ln, hay que cambiarle el orden de integrabilidad, y eso fue un resultado que obtuvo Strickhartz unos años antes. También me hubiera podido enterar que el método de demostración de las desigualdades era un método de extrapolación. En esa época no sabía lo que era extrapolación tampoco. Eh, la idea de Trödinger y de Strickers era escribir la exponencial como una suma de potencias, una serie de potencias. Si uno calcula la integral de una expresión de este tipo,
Entonces lo que nos queda son integrales de las potencias de f. O sea que si uno tuviera buenas estimaciones de las normas LP de estos tipos, uno podría concluir si la serie converge o no. Eh, para el año 76 ya había estado bastante avanzado con mi proyecto de tesis y mi advisor se había ido a Estados Unidos por su sabático y me dieron una beca para que fuera a Estados Unidos por 3 meses. Y entonces aproveché, porque había leído un trabajo de García en esa época, para visitar a García por unos días en San Diego. Eh, García había escrito un trabajo que me interesó mucho porque eh, no solamente hacía desigualdades de Sobolev, pero las hacía usando oscilaciones de la función de reordenada. Y como yo en mi trabajo con Donaldson estaba estudiando espacios que eran invariantes pero ordenadas, me resultó muy interesante ver cómo estas ideas se podían usar en un problema diferente. Hablé con García. García fue muy simpático, pero me explicó que ya no se dedicaba más a la desigualdad de Sobolev, por causa de que había estudiado la desigualdad de Sobolev, se había tenido que aprender combinatoria y usaba métodos combinatorios para demostrar las desigualdades. Y de hecho se pasó a la combinatoria y se convirtió en muy famoso también en la teoría de combinatoria. Entonces, García me mandó, me dio su copia de sus libros dedicados y tal, pero me dijo que no se dedicaba más al asunto y así quedó la cosa. Yo quedé fanático de García, siempre que puedo hago propaganda, ¿no? Y eh, cuando volví a Canberra, di una charla sobre desigualdades ordenadas y en particular mencioné el trabajo de García. Esto fue en el año 76. Eh, y iban a pasar unos años antes que yo volviera al asunto este. La historia entonces retomo cuando estaba en Chicago, en el año académico 81-82, que trabajé con Calixto Calderón en interpolación de espacios de Sobolev. Y también trabajé con Sager eh, sobre un trabajo de interpolación donde se usaba la siguiente condición. Cuando uno estudia funciones, espacios funcionales, es muy natural considerar la reordenada de la función. Por ejemplo, si uno trabaja en LP, si piensan en una sucesión, la reordenada de la sucesión tiene la misma información en términos métricos que la función de la sucesión misma. Y como las reordenadas son decrecientes, concentran el peso en el origen. Entonces, también es conveniente considerar promedios de las reordenadas. Se llama la doble reordenada, digamos. Los espacios LPQ se construyen a través de condiciones sobre la doble reordenada o la reordenada. Un peso, 1 sobre P y Q. Cuando este valor P es infinito, este término desaparece porque es 1 a la 1 sobre infinito, es 1, digamos. Y entonces queda una expresión de una función decreciente integrada por dt sobre t, que no puede ser convergente si la función es diferente de cero. Por lo tanto, estos espacios son triviales cuando p es igual a infinito. Cuando q es igual a infinito, lo razonable sería definir esta expresión como el supremo. Y entonces tendríamos el espacio al infinito. Pero en un trabajo que había aparecido justamente ese año, de Bennett, DeBoer y Sharpley, eh, estos autores demostraron que esta condición, que la diferencia, la oscilación entre la diferencia de doble ordenada menos la reordenada, controlada,
que es una condición que es más débil que el infinito, permite caracterizar el Rearrangement Invariant Hull de BMO. Para entender el significado de esto y por qué este paper se publicó en el Annals de Matemática, uno tiene que entender que las funciones de BMO, por el teorema de John Nirenberg, tienen integrabilidad exponencial. Al demostrar que las reordenadas de las funciones de BMO están en el espacio este, contiene a todas esas reordenadas, han demostrado una mejora del teorema de John Nirenberg. ¿Okay? Esta condición se puede usar para demostrar una desigualdad mejor que la de John Nirenberg, es un teorema fundamental en el análisis armónico. Eh, Interpolar con esta condición, en vez de interpolar con el infinito, fue parte también del trabajo de Bennett, Devore y Sharpley, y fue parte del trabajo que estaba haciendo en ese momento con Sagar. Para entender mejor cuál es la conexión entre doble reordenada menos reordenada, es interesante escribir esto de esta forma. Entonces uno puede ver la conexión con BMO. Por lo menos intuitivamente uno puede ver eso de las fórmulas. Eh, Más o menos en esa época también me enteré de un trabajo de Bressis y Wenger. Bressis y Wenger escribieron un trabajo que también fue muy celebrado. Tienen, la última vez que chequeé, más de 388 citas, donde encuentran un espacio eh, que ahora no es más un espacio de Orlich, que es mejor que el espacio que había encontrado Trödinger para hacer el sumergimiento de las funciones que tiene el gradiente en Ln. Este espacio aparece como si con una fórmula que tiene un parecido con las fórmulas de los espacios LPQ, pero en lugar de tener una potencia tiene un logaritmo. Y a mí me llamó bastante la atención porque por la experiencia que yo tenía en este asunto, el espacio de Trödinger era el mejor. Pero claro, Trödinger había colocado la restricción de que los targets tenían que ser espacio de Orlich. Y si uno elimina esa restricción y deja correr todos los espacios invariantes pero ordenadas, uno encuentra el espacio óptimo, que es el espacio de Bressis-Wenger. ¿Okay? Eh, esto, esto, me- esto cierra lo que había descubierto en mi estadía en Chicago, y el próximo episodio de mi historia es más o menos en el año 2000, cuando leí un trabajo de Albino y Pierre-Louis Lyon. Este es un trabajo donde estudian problemas de optimización usando métodos de reordenadas. Y, entre otras cosas, también han encontrado una demostración del resultado de Bressis-Wenger. Y cuando estaba leyendo el trabajo, mirando cuidadosamente las fórmulas que habían encontrado, descubrí que en un paso intermedio tenían esta desigualdad. La desigualdad dice que la doble reordenada de U es menor o igual que la reordenada de U más un término que tiene una dimensión t a la potencia 1 sobre n, estamos en dimensión n aquí, y la doble reordenada del gradiente. ¿Okay? La fórmula como, la forma como usan esta desigualdad es exactamente como la escribieron. Pero de mi punto de vista, eh, yo pensé que era mejor formular la desigualdad como una diferencia entre la doble ordenada y la reordenada. No me pregunten por qué. Pero esta es la desigualdad que uno obtiene mirando la fórmula de Albino y Lyons escrita de esta forma. Y esta es finalmente la desigualdad que mencioné en el título de la charla. Esta es la desigualdad. En paralelo,
un matemático ruso, Koleada, había explícitamente generado una desigualdad parecida. Actually, puede ser mostrado que es equivalente de cierta forma, donde lo que controla es la diferencia de la ordenada en dos puntos, t y 2t, lo cual le hace requerir una restricción del valor de t, eh, pero de todas formas, él tenía esa idea y esto es más o menos, encaja perfectamente en las ideas de García, escribirlo de esta forma, no de esta otra. Pero de todas formas, esta es la desigualdad. Entonces, en esa época estaba colaborando con Jesús Bastero y con Pacho Ruiz. Y entonces estudiamos esta fórmula y descubrimos el siguiente teorema. Si uno integra esa fórmula, o sea, primero pasamos este t a la 1 sobre n al lado izquierdo e integramos a la potencia n, uno obtiene esta fórmula. El espacio que resulta o la condición que resulta es la doble reordenada menos la reordenada a la potencia n diferencial t sobre t. Es importante que aquí tenemos la diferencia de estas dos cosas porque, como dije antes, si no hubiera una diferencia, si hubiera solamente la doble reordenada, esta integral es trivial. Pero si tenemos la diferencia, tenemos una condición diferente que es válida y que encaja en el sistema de Bennett, de Bohr y Shapley, que habían considerado espacios donde se controla esta diferencia en términos del supremo. En este caso acá lo controlamos a la potencia n. Y el teorema que resulta, si uno lo escribe, es, ¿sí? Que la norma o la condición, esto realmente no es una norma, pero que la norma de una función en n infinito n se puede controlar por la norma del gradiente a la potencia n. Y en general uno puede, por supuesto, poner otras potencias, entonces uno tiene teoremas de sumergimiento por espacios que tienen esta condición, el infinito q. Esta condición resulta ser mejor que la condición de Bressis-Wenger. Y la razón es que esto genera la cápsula de reordenadas de los gradientes que tienen integrabilidad n. Y la razón por la cual esta condición es mejor, siendo que la condición de Bressis-Wenger era la mejor, es que esta condición no es una condición normada, es una condición, es una desigualdad. Eh, En trabajo con Jesús y Pacho escribimos estos resultados y además desigualdades con pesos que corresponden a todas estas historias. Y el próximo episodio de mi conexión con esta desigualdad es el año 2004, que me había anotado para dar una charla en Polonia, en el centro Banach, que finalmente no fui. Porque había pensado una forma de relacionar la desigualdad básica con la desigualdad de Poincaré. Y eso es lo que voy a explicar ahora. O sea, aquí estoy anunciado para dar esa charla, pero finalmente, como muchas veces, no fui a la conferencia que me había anotado para ir. La idea es la siguiente. Las desigualdades de Poincaré clásicas eh, se pueden pensar de la siguiente manera. Uno toma cubos, toma la oscilación de una función en un cubo, que sería la integral de la diferencia entre la función y su promedio, integrado sobre el cubo, dividido por la medida del cubo. O sea, esto se llama la oscilación de la función en el cubo. Y uno pide poder controlar esto en términos de la función, el promedio del gradiente en el cubo veces la medida del lado del cubo.
Si uno se fija un poco en la desigualdad básica, la desigualdad que escribimos antes, uno puede ver que hay un cierto parecido, por lo menos visual, entre el control que uno tiene acá y el control que resulta de hacer una desigualdad de Poincaré. Entonces me planteé lo siguiente. ¿Será que si uno tiene una desigualdad de Poincaré, uno puede demostrar la desigualdad básica? ¿Ok? Entonces, para ver eso, eh, una forma de hacerlo es reescribir esta desigualdad pasando la medida del cubo, la 1 sobre n, al lado izquierdo. ¿Ok? Me queda una expresión de este tipo. Y después comparar dos operadores maximales. El operador maximal que resulta de mirar este lado izquierdo y el operador maximal de Hardy-Littlewood que aparece del lado derecho. Usando teorema de cubrimiento, y estos operadores maximales ya habían sido estudiados bastante bien, aparecen en los trabajos de Bennett y Sharpley, o es una variante de lo que han estudiado estos autores. Uno puede demostrar entonces, usando estos operadores maximales, lema de cubrimiento um, y reordenadas, que esta expresión, la oscilación que quiero controlar, se puede controlar por la reordenada de este maximal, que en sí se puede estimar en términos de la reordenada del operador maximal de Hardy-Littlewood, que en sí se puede escribir de esta forma. Todo resulta que nos da la desigualdad básica. Lo que me resultó interesante de este proceso de redescubrir la desigualdad básica a partir de la desigualdad de Poincaré es que esto permite estudiar eh, espacios de Sobolev que están definidos en espacios métricos. Cuando uno está en espacios métricos, es difícil encontrar una buena definición del gradiente. Hay posibilidades, ya vamos a ver algunas, pero en general es difícil decir qué es el gradiente. Entonces uno, mirando la desigualdad de Poincaré, uno puede decidir que un gradiente o un posible gradiente sería un objeto que uno puede colocar del lado derecho de estas desigualdades de Poincaré de forma tal que las desigualdades de Poincaré sean ciertas. O sea, para resumir la idea, para empezar, digamos que un posible gradiente es una función que hace cierta esta desigualdad, si la ponemos aquí, una g. Como este método separa los dos lados, una vez que uno tiene esta definición, todo el razonamiento que hice antes, que no mostré, pero que les pido que crean, se puede aplicar para esta g en vez del gradiente. Y lo que resulta de ahora es una desigualdad generalizada, donde aparece este posible gradiente y tenemos la desigualdad básica. O sea, usando cocientes, normas cocientes para definir el gradiente, uno ve que entonces uno puede generalizar la teoría de desigualdades que había escrito antes a espacios métricos. Y eso es lo que me proponía contar en Polonia, pero eso tuvo que esperar un tiempo más porque no lo hice. Pero en esa época tenía un estudiante de doctorado, Jan Kalis, y entonces hicimos ese trabajo. Esta demostración que tenía en ese momento era solamente en el caso euclidio. Para hacer la demostración en el caso métrico, que era lo que es realmente interesante, uno tiene que poner una condición de crecimiento de la medida de las bolas o de los cubos en términos del radio o del lado del cubo. Por ejemplo, pedir que la medida del cubo sea comparable con la medida o la medida de la bola sea comparada con un número del radio a una potencia S.
En tal caso, entonces, la desigualdad que nos va a aparecer, que reemplaza la desigualdad clásica, tendrá la potencia que corresponde a hacer este control de los volúmenes. Este fue mi trabajo con Jan Kalis, que se doctoró en el año 2007 y después escribimos este trabajo en que apareció en el año 2009, ¿no? El siguiente episodio de esto es mi interés en ver cómo se conectaban estas desigualdades con las desigualdades gaussianas. Y para entender la dificultad y el porqué y lo ridículo que era la idea, quiero mostrar algunas cosas que son diferentes en el mundo euclidio y en el mundo gaussiano. En el mundo euclidio, la ganancia que uno tiene de las desigualdades de Sobolev, de saber que una función tiene el gradiente, una integrabilidad dada del gradiente, permite mejorar la integrabilidad de la función en sí misma, como en una potencia. En el caso gaussiano, la mejora es logarítmica, no hay mejora de potencia. En el caso euclidio, aún formular el teorema de sumergimiento o de las desigualdades involucran la dimensión. En el caso gaussiano no hay dimensión en las desigualdades. Las constantes en el caso euclidio tienen constantes dimensionales, en el caso gaussiano no las existen. Entonces, la idea que tenía más o menos descabellada es si uno puede encontrar alguna forma de unificar estos mundos, el mundo euclidio y el mundo gaussiano. Eh, el método de operadores maximales que acabo de contar no funcionaba porque para poder hacer las cuentas, uno necesita, o las cuentas que había planteado, uno necesitaba que la medida fuera doblante y en el caso euclidio, en el caso gaussiano eso no es cierto. Entonces, esto quedó en ver cómo poder hacerse hasta que finalmente encontré un asunto que me podía servir. De hecho, la conferencia a mi amigo Michael tuvo unas charlas con Vladimir Mazia y me hice amigo también de Emmanuel Milman, Michel Ledoux, Christian Kudrev, Sergei Popkov, que me explicaron las teorías de isoperimetría y que intenté incorporar a la desigualdad de Sobolev que yo conocía. Entonces, para ver cuál es la conexión, voy a hacer una digresión para discutir un poco el perfil isoperimétrico que está asociado a un espacio métrico de medida. Omega es un espacio métrico de medida, hay una medida mu y una distancia. La distancia se usa para poder definir la medida del borde de un conjunto. Para definir la medida del borde de un conjunto, lo que uno hace es alargar el conjunto usando la distancia un poquito y tomando la diferencia entre el alargamiento y la medida del conjunto y dividir por el número que usamos para agrandar el conjunto. Entonces uno puede definir entonces un perímetro en un contexto bastante general, de un espacio de medida métrico. Y el perfil lo que hace es calcular el ínfimo de las medidas de los perímetros de los conjuntos que tienen medida fija. O sea, fijado un t, miramos a todos los conjuntos que tienen medida t y calculamos los perímetros. O sea, dicho de otra forma, el, el perfil isoperimétrico hace lo siguiente. Usted me da un conjunto, eh, yo le calculo la medida, el perímetro, y el perfil isoperimétrico de la medida, o sea, el perfil es una función de números.
El perfil isoperimétrico, la medida del conjunto, es una estimación inferior de la medida del perímetro. Eh, ok. Eh, eh, el problema isoperimétrico es un problema clásico muy difícil. No se puede resolver explícitamente en todos los casos. Es un problema que se estudia caso por caso. Pero muchas veces uno puede resolverlo o por lo menos encontrar estimaciones del perfil isoperimétrico. Por ejemplo, en el caso euclidio, las bolas son isoperimétricas y entonces uno puede darse cuenta que el perfil isoperimétrico es una constante dimensional t a la 1, a 1 sobre n', ¿no? En el caso gaussiano también se puede ver cuáles son los conjuntos isoperimétricos. En el caso gaussiano, los conjuntos isoperimétricos no dependen de la dimensión. Sea la dimensión que uno elige, las variables que corresponden a esa dimensión están todas libres, excepto una. O sea, hay una que uno tiene que controlar, el resto son libres. Y usando esa información importante, uno puede calcular el perfil isoperimétrico, que es aproximadamente de la forma t logaritmo de 1 sobre t a la media. Aquí el t es un número entre 0 y 1 porque en el caso gaussiano estamos trabajando con espacio de probabilidad. Entonces, dada esta información y el hecho de que las desigualdades clásicas de Sobolev se pueden ver, y como me explicó más usando perfil isoperimétrico, me pregunté cuál sería la forma de extender la desigualdad esta básica que estamos discutiendo hoy usando perfiles isoperimétricos. O sea, si uno se fija, este t a la 1 sobre n, uno puede ver que el t a la 1 sobre n se puede escribir como t dividido por t a la 1 menos 1 sobre n. O sea, que t a la 1 sobre n es t dividido por el perfil isoperimétrico euclidio. Ok, bueno, eso es una forma de escribir la desigualdad que ya conocíamos. Pero, ¿qué pasa, me pregunto, si reemplazo esta cantidad t dividido por el perfil isoperimétrico euclidio por t dividido por el perfil isoperimétrico gaussiano? Bueno, por cierto, ahora yo no sé que la desigualdad es cierta, pero hagamos reverse engineering. Supongamos que esto es cierto y ¿qué pasa? Bueno, si paso el logaritmo de 1 sobre t a la medio al lado izquierdo y después integro, lo que me va a resultar es la desigualdad logarítmica que caracteriza las desigualdades de Sobolev gaussianas. O sea que hay una buena chance de que esto funcione y que sea cierto. Entonces, en mi trabajo con Joaquín Martín del año 2009, demostramos exactamente eso, que esta desigualdad se puede probar en el caso gaussiano, de esta forma. Las consecuencias y tales y cual, hay otras cosas muy interesantes en este trabajo, pero esto es lo que conecta con la desigualdad que estamos discutiendo hoy. Eh, entonces, esto nos relaciona las desigualdades euclidias con las desigualdades gaussianas. Las diferencias entre las dos desigualdades están en el perfil isoperimétrico. El perfil isoperimétrico euclidio tiene constantes dimensionales y es una potencia. El perfil gaussiano no tiene constantes dimensionales y es logarítmico. A partir de esta desigualdad euclidia salen las desigualdades Sobolev, a partir de esta desigualdad gaussiana salen las desigualdades gaussianas. O sea, hemos conseguido unificar esos dos mundos
Pero también queda el problema que para demostrar que los dos mundos se conectan, había que ir en cada mundo y descubrir la demostración para la desigualdad. La pregunta entonces es si uno puede escribir una desigualdad para un espacio métrico de medida con un perfil isoperimétrico que tenga ciertas propiedades. ¿Ok? Eso es, está contenido en otro trabajo que hicimos con Joaquín, eh, donde se demuestra que sí, que eso es realmente cierto y que uno puede demostrar entonces una desigualdad del siguiente tipo. La doble reordenada de f menos la reordenada de f, la oscilación, se puede controlar por t dividido por el perfil isoperimétrico del espacio de medida métrico, veces la doble reordenada del gradiente. Aquí les debo una explicación porque antes dije que era difícil definir el gradiente en un espacio métrico. El, el gradiente en espacios métricos se define, en realidad se define el gradiente del módulo del gradiente. O sea, uno tiene una función positiva aquí. O sea, que hace el papel de módulo del gradiente. ¿Ok? Y esta desigualdad es cierta si uno pide que el perfil isoperimétrico es cóncavo. Y de hecho, ahora que llegamos a este nivel de generalidad, eh, voy a demostrar la desigualdad. O sea, la demostración de la desigualdad entonces abarca todos los casos que había discutido antes, excepto el caso el control métrico, porque no he dado ahora ninguna conexión entre isoperimetría y el crecimiento de las bolas. Pero en los otros casos están todos contenidos en esta desigualdad. Y lo voy a demostrar para ver que cuando llegamos a esta generalidad, el resultado es realmente sencillo si uno tiene las herramientas adecuadas. Entonces, como dije antes, dado un conjunto, el- la medida del el perímetro del conjunto se puede estimar por debajo por el perfil isoperimétrico aplicado a la medida del conjunto, a la medida normal. Si aplicamos esta desigualdad al conjunto, los conjuntos de nivel de la F, o sea, tomamos un T y miramos a los conjuntos de nivel donde la F es mayor que T, tenemos una desigualdad donde aparece el perfil isoperimétrico aplicado a la función de distribución de la función en T y está controlado por el perímetro del conjunto de nivel donde la F es mayor que T. Ahora uno integra y tiene esta desigualdad. Ahora uno aplica la fórmula de Coaria que permite calcular esta integral en términos de la integral del módulo del gradiente. O sea que llegamos a esta desigualdad básica. La desigualdad de Sobolev se comportan bien para truncaciones soft, eh, smooth. Entonces hacemos un smooth cutoff a nivel del valor de la reordenada en un punto t que fijamos. Del lado derecho nos queda una integral que se puede calcular como una integral de la reordenada de gradiente. Del lado izquierdo nos aparece una integral del perfil isoperimétrico aplicado a la función de distribución entre ese valor e infinito. Esta integral se puede estimar de la siguiente manera. El perfil isoperimétrico tenemos que suponer que es cóncavo, entonces dividimos y multiplicamos por la función de distribución, sin temor porque si fuera así, cortamos la integral donde empieza a ser cero. Entonces, esta es una función que aparece acá. El perfil isoperimétrico dividido por t es decreciente, la función de distribución también es decreciente, la composición es creciente. Sacamos este valor de la integral y tenemos algo que es más chico.
¿Ok? Entonces, del lado izquierdo aquí tenemos algo que parece con lo que necesitamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es entender esta integral. ¿Ok? Para entender esta integral es un problema de cálculo. Eh, quiero calcular la integral entre f estrella e infinito de la función de distribución. La función f estrella es una función decreciente. La integral de la función entre 0 y t es todo este espacio que está marcado acá. Esa integral es t veces la doble reordenada de t. Este cuadrado, este rectángulo acá, tiene medida t f estrella de t. Si hacemos la diferencia entre estas dos cosas, nos queda el área que queremos calcular, esta integral. Esta integral se puede, mirándola o del lado de las variables y, se puede mirar de esta forma. Y entonces vemos que tenemos esta fórmula para la integral. Y eso explica el por qué en nuestras fórmulas aparece esta doble estrella menos f estrella. En un momento más voy a explicar otra razón por la cual aparece. Entonces, haciendo las cuentas, podemos ver que la desigualdad se puede generalizar al caso métrico, donde el perfil isoperimétrico es cóncavo. Además, a partir de esta desigualdad uno puede generar toda la desigualdad de Sobolev aplicando normas. Por ejemplo, uno puede hacer las cuentas en el caso de los espacios LPQ y tal. Y el- lo interesante de hacer esas cuentas es que al hacerlas, las cuentas resultan ciertas para todos los valores de P que estaban prohibidos en el caso clásico. O sea, podemos abarcar el punto P igual a n. Cuando P es igual a n, 1 sobre n menos 1 sobre n es 0. Esto desaparece y nos queda la desigualdad de Bastero-Millman-Ruiz. ¿Ok? Y eso completa el análisis de Hardy, Littlewood, O'Neill, Sobolev, usando normas de LPQ, si uno hace la modificación apropiada en el caso límite. ¿Ok? Bueno, ustedes dirán, ok, so, tenemos una teoría unificada, tenemos una fórmula para espacios métricos de medida. ¿Para qué sirve todo esto? Entonces, cuando estaba en el proceso de hacer revisiones del papel y escribir las nuevas versiones y tal y cual, le mandé una copia a Trivial. Y Trivial me preguntó inmediatamente si era posible demostrar desigualdades de Sobolev para funciones definidas en el cubo n-dimensional que no tuvieran constantes dimensionales. Entonces, esto generó un apartado en el paper con Joaquín que llamamos de transferencia. Y fue generado inmediatamente que recibí la carta porque fíjense lo que pasa. Supongamos que uno tenga dos espacios de métricos de medida. En este caso será suficiente con considerar espacios métricos de medida que son de probabilidad. Si uno hace las cuentas o escribe las desigualdades para cada uno de esos espacios, va a resultar una desigualdad en reordenadas. Las reordenadas se toman con respecto a la medida que corresponde, pero son funciones de t que, como trabajamos en espacios de probabilidad, es un número entre 0 y 1. Eh, en el caso de un espacio, tiene que aparecer t dividido por el perfil isoperimétrico que corresponde a ese espacio. En el otro espacio, lo mismo. Si uno pudiera comparar el cociente de los perfiles isoperimétricos, t sobre el perfil isoperimétrico del espacio 1 con el t sobre el perfil isoperimétrico del espacio 2, uno puede inmediatamente deducir que todas las desigualdades que podía demostrar para el caso del perfil isoperimétrico 2 se transforman en desigualdades para el perfil isoperimétrico 1. Como en el caso gaussiano se puede ver, y se sabía ya,
que uno puede controlar el perfil isoperimétrico de la bola del cubo unitario por el perfil isoperimétrico gaussiano, eh, esto permite transferir todas las desigualdades de gaussianas con las fórmulas adecuadas, con logaritmos y tal, al cubo. ¿Ok? O sea, nos resulta desigualdades que es para el cubo n-dimensional que no tienen constantes y esto resolvió el problema de Tribble que había planteado. Ok, bueno, uno puede preguntarse, porque mucha gente sabe que a mí me interesa la interpolación y la extrapolación, ¿qué tiene que ver todo esto con la interpolación o las extrapolaciones? Eh, en realidad, hasta ahora no usamos interpolaciones o extrapolaciones porque, en el sentido clásico, porque de alguna manera las desigualdades Sobolev se automejoran. Desigualdades Sobolev tienen en sí mismas cierta información que ah, eh, permite a uno demostrar desigualdades a partir de una desigualdad única. O sea, en Sobolev uno tiene el caso de que una desigualdad puede implicar todas las desigualdades o, por lo menos metafóricamente, todas las desigualdades. Por ejemplo, una de las razones que esto aparece es la regla de la cadena. Si uno calcula el gradiente de la función a una potencia, entonces aparece un producto que se puede controlar, por ejemplo, por la desigualdad de Holders. Cuestiones de ese tipo. Entonces, además, tenemos la conexión con la isoperimetría. Entonces, en mi época, en mi época de Brasilia, cuando estudiaba martingalas y cosas por el estilo, yo estaba familiarizado con el trabajo de Burkholder Gandhi sobre extrapolación de desigualdades en martingalas. Eh, Voy a discutir un poco eso en un momento. Una de las formas como Burkholder y Gandhi deducen más desigualdades a partir de una, y eso es lo que llaman extrapolación, es demostrar good lambda inequalities. ¿Ok? Eh, También yo estaba familiarizado con un trabajo de Buckbeak-Courts, donde demuestran que si uno supone una desigualdad good lambda que es un poquito más fuerte que la clásica, uno puede demostrar un control de la oscilación. Eh, entonces, me planteé conectar esto con la interpolación y con estas oscilaciones. Esto estaba motivado en parte por un trabajo de Hertz, donde Hertz, en vez de usar good lambda inequalities, demuestra lo siguiente. Si tengo un operador maximal de martingalas en norma L1 controlado por la norma L1 de la función cuadrática de martingalas, uno puede demostrar que la oscilación que estamos usando en este trabajo, doble reordenada menos reordenada del operador M, se puede controlar por la doble reordenada del operador S que aparece acá. Estas dos cosas motivaron el estudio de su conexión con la interpolación, y esto aparece en mi trabajo en honor a Cora Sadowski, y fue parte de discusiones que tuve con mis amigos Michael Zwicker y Björn Jover para ver cómo podíamos encajar las descomposiciones con la teoría de Burkholder y Gandhi. Eh, para hacer un poco un resumen de la historia, porque ya estoy casi fuera de tiempo, lo que quiero decir es que el funcional K que aparece en el cálculo de los espacios de interpolación eh, requiere hacer un método de penalización donde uno tiene que calcular la posibilidad de descomponer una función como suma de dos funciones, donde el penalty es un parámetro t. Si esta
esta descomposición, si existe un, un resultado óptimo, o sea, si este ínfimo se alcanza, se puede ver que la coordenada que corresponde a este espacio es exactamente el funcional k menos t veces la derivada del funcional k. Y si uno hace las cuentas, en el caso de L1 del infinito, resulta de que esta expresión dividida por t es exactamente la oscilación que estamos estudiando en el trabajo de hoy. Esto permite, usando la idea de Purholder-Gandhi, de usar truncamientos, y que aparece ya también en el trabajo de Sobolev que mencioné antes, de mostrar las desigualdades de Sobolev usando interpolación. O sea que a partir de una desigualdad, la desigualdad básica sería la desigualdad de Gagliardo-Nirenberg, podemos demostrar la desigualdad básica. Y no es muy difícil. Me parece en el trabajo con, dedicado a Corita. ¿Ok? So, más o menos llegué al final de las historias y como siempre, las historias tienen que tener una moraleja. Entonces, la moraleja de mis historias es, bueno, primero, que nunca hay que decir que un tema se terminó. O sea, cuando yo pensé que las desigualdades de Sobolev estaban todas hechas, no estaba muy cerca de la verdad. La segunda es que muchas veces cuando uno considera una situación un poco más general, uno puede entender mejor el caso concreto. Por ejemplo, en este caso, reemplazar los espacios de Orlich por espacios invariantes por ordenadas o por desigualdades permitió entender mejor lo- el, el asunto. Y la tercera moraleja es el advice de Feynman, que yo sigo y que más o menos se puede describir de la siguiente manera. O sea, Feynman es, por cierto, fue un físico famoso que ganó el premio Nobel y él mantenía en su mente varios problemas que estaba intentando resolver y cuando aprendía algo nuevo, trataba de ver si esas cosas que había aprendido le podían ayudar para resolver los problemas que tenía en mente. No recomiendo este método para resolver nada, pero es un método que uno puede tener en cuenta porque a veces, como decía Feynman, resulta de que sí, que uno aprende algo que le puede servir para resolver un problema que uno tenía durmiendo en la cabeza y que, por cierto, la forma como se combina no es la forma lógica que la gente esperaba que se pudiera usar para resolver el problema. Eh, Y para finalizar, quiero ponerle una cara a todas esas historias, ¿no? Este es Donaldson, lamentablemente ya falleció. Trudinger, más o menos en esa época contemporánea. Adriano García, ya cuando yo lo conocí era más joven, mucho más joven. También falleció recientemente. Eh, Mi amigo Gustavo Corach, le pedí por favor cuando viajó recientemente a España que sacara fotos de Jesús Bastero y de Pacho Ruiz, aparecen acá. También aparece Pepe, que también está en la audiencia hoy, que no tiene nada que ver con esas historias, pero que viene a las charlas. Aquí está Joaquín Martín con banda, con mi mujer, cuando di un curso en Praga, y fue donde empezó todo ese proyecto métrico. Aquí estoy con Evgeny Pustilnik, con el que trabajamos en las desigualdades de orden superior. Aquí está Jan Kalis, mi estudiante, con su esposa, Eva Kaprizkopa, que también fue estudiante mía, pero ella trabajó en otro tema, en conmutadores. Aquí estoy con mi amigo Michael, en los gloriosos days de Gagliardo Diagrams. Ah, este es Björn Javert, con el que tuvo una colaboración muy intensa por muchos años y que también fue parte de las discusiones con Michael en el asunto de Burkholder Gandhi.
Este es Calixto Calderón, tiene que ver con las historias de Illinois. Y este es Joram Sager, con el que empecé las historias de los doble ordenada menos reordenada. Y este es el final. Entonces les agradezco la atención.